Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Bendiciones, bendiciones, familia del Señor, familia de un encuentro con Jesús. En esta tarde los saludo muy cordialmente, dándoles la bienvenida a otro programa eh, que preparamos en el día de hoy para ustedes, para la familia. Otro programa con bendiciones realmente de parte del Señor, bendiciones espirituales, lo que el Señor quiere, ¿no? Que nosotros cada día realmente eh, seamos más sabios, ¿no? En todas las cosas, busquemos la santidad, que es tan importante, y cumplamos la gran comisión. Tenemos que cumplir la gran comisión, esto es difundir el Evangelio a toda criatura, por todos los medios posibles. Esto de la tecnología hace de que nosotros podamos llegar a todo rincón, a todo el rincón del mundo, todas las partes donde se pueda, tengan conexión a Internet, eh, para poder también bendecir a las familias cristianas que están en el otro lado del mundo. En este caso, nosotros estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Tenemos bastante temperatura baja, tenemos 15 grados bajos, perdón, 15 grados de temperatura fría, fría la noche. Creemos, hermanos, que este tiempo lo vamos a dedicar toda esta hora de programación para compartir con cada uno de mis hermanos de la familia del Señor, y también aquellos que se suman, ¿no? Aquellos nuevos suscriptores, aquellos que realmente el hecho de estar navegando por las redes se encuentran con este programa. Y este programa puede cambiar su vida. Jesucristo puede cambiar su vida, porque este programa es cristocéntrico. Queremos que Cristo sea lo que brille. Creemos que este es el propósito de este programa, hermanos, que hace ya vamos por el sexto año que el Señor nos dio esta gran comisión de poder evangelizar mediante las redes, ¿no? Que ahora están realmente de una manera asombrosamente adelantado en todo. Ya tenemos la inteligencia artificial, donde es parte de nuestro trabajo también, ¿no? Lo tenemos que hacer con inteligencia artificial para no quedarnos atrás, ¿no? Y esto no significa que estemos, como algunos dicen, no, ese es el 666, dice. No, no, no. Yo creo, hermanos queridos, que esto no es así, porque todas las cosas Dios está permitiendo, aún se creen estas, esta tecnología, ¿no? Estas cosas que están apareciendo como la inteligencia artificial, que realmente es una competencia tremenda entre inteligencias artificiales. Bueno, los temas que vamos a abordar en este programa son dos temas importantes, además de la música, comunicándoles que ya publicamos, ya salió el volumen 21 de Música para el Alma, el sonido de la verdad. Y quiero que usted lo pueda ver, está en nuestro canal de YouTube. Usted tiene ahí el QR en la pantalla, usted lo puede escanear con su celular o su tableta para poder ir directamente al canal, a nuestro canal, Un Encuentro con Jesús, y ver todos los programas que estamos emitiendo bajo este Ministerio Radial Vida Nueva Online. El tema que quiero hablar, hermanos,
quiero compartir con ustedes es acerca de eh, la parábola de los talentos. Y hay una frase, ¿no? Que alguien lo dijo que como no hice nada malo, que nada hace, nada teme, y estoy aprobado. Pero según la ecuación de Dios, hermanos, terminar sin perder, mire usted lo que le digo, terminar sin perder, pero terminar sin ganar nada es pérdida total. Humanamente pensamos así, ¿no? Mientras no pierda, estoy bien. Pero en la economía del reino de Dios, hermanos queridos, no perder no es suficiente, ¿no? Dios nos llamó no solo a conservar, nos llamó a fructificar. Por eso viene a colación esta parábola de los talentos. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30. Y el Señor contó esta historia, ¿no? Les contó esta historia de un señor que entregó sus talentos a sus siervos, ¿no? Dos siervos, dos negociaron y ganaron más. Uno escondió su talento. Pero lo interesante es esto, hermanos. De estos tres hombres, uno que lo negoció, otro que también ganó, que ganó más, y el otro que lo escondió. Dentro de estos tres hombres, el tercero no perdió el talento. Por supuesto que no lo perdió. Lo devolvió intacto. Le dio un talento, señor, acá está un talento. Cuando vino a pedir eh, resultados, ¿no? de las inversiones. Ahora, humanamente, podríamos decir, ¿no? Al menos no lo malgastó. No lo malgastó. Pero el Señor respondió, ¿no? Cuando recibió la respuesta de cada uno de ellos, le dijo al que realmente lo guardó y no lo multiplicó, le dijo, siervo malo y negligente. Dura palabra, ¿no? Siervo malo y negligente. Ahora, ¿por qué le dijo esto, no? Nos preguntamos nosotros, ¿por qué le dice esto, ya que tampoco lo perdió? Porque, hermanos, la ecuación divina, conservar sin multiplicar, es infidelidad. Conservar sin multiplicar es infidelidad. Porque la vida cristiana no es neutral. No es neutral la vida cristiana. Porque muchos creyentes dicen, no robo, no adultero, no miento, no hago daño a nadie. Pero la pregunta no es solo qué no hiciste, es qué hiciste con lo que Dios te dio. Estamos hablando de esto de los creyentes, ¿no? De las personas que realmente forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos dio dones, talentos, oportunidades, recursos, el Evangelio. Todo esto Dios nos dio. Estamos bien equipados, ¿verdad? Ahora, el joven de eh, en el Evangelio hay otra historia, perdón, de un joven rico, que terminó sin perder, pero perdió todo. Porque este joven guardaba todos los mandamientos, había cumplido los mandamientos, no había perdido moralmente, por supuesto, ¿no? Pero cuando que Jesús le pidió dar un paso más, o sea, le dijo, está bien, cumpliste todo, pero ahora tú tienes riquezas, vende
y dáselos a los pobres. Y este joven no quiso soltar su riqueza. Se fue triste. No perdió su dinero, por supuesto, pero perdió la eternidad con Cristo. Mire usted, hermanos queridos. O sea, no perder no significa eh, nada, sino significa todo. En la ecuación de Dios, todo esto que pasó, no solamente en los talentos, sino con este joven rico, es pérdida total, pérdida total. Pero el apóstol Pablo entendió esta ecuación, ¿no? Justamente él entendió y por eso en el libro que escribió a los Filipenses, el capítulo 3, versos 7 al 8, Pablo dijo, no, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí está. Pérdidas por amor a Cristo. Ahora aquí parece, ¿no?, la paradoja divina, ¿no?, que contradice la lógica. Perder para ganar, morir para vivir, entregar para recibir. Esta es, hermanos queridos, la paradoja divina. Perder para ganar, morir para vivir y entregar para recibir. Por eso en el reino de Dios, hermanos, el que guarda su vida la pierde, dijo el Señor. El que la pierda por causa de Cristo, la va a ganar. Porque esta tierra es, estamos de peregrinos en esta tierra, ¿verdad? No es nuestra casa eterna. Estamos de paso. Y, y lo grave es que el mundo, hermanos, eh, el principio del mundo es una inversión eterna, ¿no? Perdón, el principio del mundo es algo temporal, no como el principio en el reino, es eterno. Y Dios no mide éxito como el mundo, hermanos. Dios no mide el éxito como el caso, el mundano lo hace, ¿no? O sea, el no creyente. Por ejemplo, el mundo dice, tienes que conservar, proteger, acumular, evitar riesgos. Esto hace el que no cree, ¿no? El no creyente. Pero Dios dice lo contrario. Invierte, arriesga por el reino, siembra, multiplica. Todo esto dice Dios, ¿no? Los parámetros que tiene Él. Porque el problema no es terminar con lo que empezamos o con lo que empezaste. El problema es terminar sin haber usado, sin haberlo usado. Como en el caso del parado de los talentos, ¿no? Lo escondió, no lo usó, no lo invirtió, no lo fructificó. Y en la Biblia tenemos ejemplos prácticos. Por ejemplo, del creyente pasivo. Nunca cayó en pecado grave, pero nunca discipuló a nadie. Nunca compartió su fe, nunca desarrolló su llamado, ¿verdad? O sea, terminó sin perder, pero sin haber ganado nada para el reino. Un día nos va a pedir el Señor cuentas. Tenemos que rendir cuentas ante Él cuando estemos en el tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di? ¿Qué hiciste con el mandato de la gran comisión? ¿Cuántas almas llevaste a los pies de Cristo? Tenemos que rendir cuentas, ¿no? El ministerio cómodo, que hoy en día se practica mucho, ¿eh? La comodidad, porque no, quizás el ministro o el líder no cae en escándalos, pero tampoco transformó vidas porque evitó el sacrificio, ¿no?
Y la advertencia es muy fuerte, hermanos. La advertencia que leemos en el libro en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 3, en los mensajes a las iglesias, ¿no? El verso 15, 16, en especial, ¿no? La carta a la iglesia de la Odisea, una advertencia muy fuerte, donde le dice, no eres frío ni caliente. Por tanto, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia de la Odisea no era corrupta, era una iglesia tibia. Mire usted, podríamos decir, no había corrupción, pero la tibieza marcaba, ¿no?, la característica de esta iglesia. No perdió la doctrina, ¿no? Mantenía esa doctrina, pero perdió el fervor, el deseo de multiplicar, de anunciar el evangelio, ¿verdad? Y volvemos a la ecuación final de Dios. Dios no va a evaluar solo el hecho de que si caímos en pecado o no caímos. Dios nos va a evaluar si fructificamos, si hubo fruto en nuestra vida, si dimos fruto, ¿no? Llevamos muchas personas a los pies de Cristo. No preguntará Dios solo si evitamos el mal, sino que, ¿qué hiciste con lo que te confié? El reclamo. Y le dijo muy seriamente a la iglesia de la Odisea, ¿no? No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué palabra fuerte, hermano. Y la palabra, ¿no? Para cerrar este tema, hermanos, la reflexión final, porque este tema da para mucho, porque hoy hay mucho conformismo, mucho querer estar encerrado en las cuatro paredes de una congregación, de un templo, y, y no hay frutos. La parábola de los talentos se escribió por algo. Un día vendrá el Señor a pedirnos cuenta. Y no esperemos que nos diga, ¿no? Siervo negligente, sino que nos diga, bien, buen siervo fiel, has multiplicado todo esto. No estamos hablando de dinero, como en el hecho de esta parábola de los talentos, que en ese momento Jesús tuvo que contar esta situación, ¿no? Sino que el, el valor eterno, lo espiritual. Entonces tenemos que, hermanos, trabajar de acuerdo a nuestros dones, a nuestros talentos, ponerlos para la obra. Hay mucha tibieza, mucha tibieza. Las 7 cartas a las 7 iglesias, hermanos, hoy en día se cumplen tal cual. Pero cuidado que podemos ser eliminados. Tenemos que trabajar, tenemos que cumplir la gran comisión, cumplir el mandato que el Señor nos ha dado. Es necesario. Y no poner excusas de decir, no, pero yo tampoco, no soy mal vecino, no me peleo con nadie, los saludo a todos en el vecindario, en la escuela, en la universidad, pero esto ahí no termina. Tienes que hablar de lo que el Señor hizo en tu vida. Es tu único testimonio para que Dios pueda realmente entrar en su corazón. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, si hay de juicio. Solamente Él puede hacer todas las cosas. Nosotros el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio.
no a juzgar, ¿cierto? Y seguro que se van a levantar enemigos cuando nosotros trabajemos para el Señor. Pero por supuesto que no es nuestra lucha contra sangre y carne, sino son contra principados, potestades que toman a esas personas. Como en el caso hoy en día de lo que está pasando con el hermano Dante Gebel, ¿no? La gente. Ahora me doy cuenta, hermanos queridos, me doy cuenta cómo es el mismo cristiano, celoso de lo que su hermano prospera, lo calumnian, le dicen, como si el Señor nos hubiera mandado como jueces, ¿no? De nuestros hermanos. Dediquémonos a predicar la palabra. La verdad me da mucha lástima cuando veo en canales en YouTube pastores que dicen ser pastores, ¿no? Que tienen sus programas para hablar del otro pastor, de poner esos chimenteríos. La verdad, ahí se ve realmente quiénes son los verdaderos cristianos. Es una triste realidad, pero está pasando esto, ¿no? Así que oremos, hermanos, para que, como decía el hermano Dante Gebel, ¿no? Tanto que me critican, me dicen esto, lo otro, no sea que estén luchando contra Dios. Vamos a hacer una breve pausa musical para meditar en lo que estuvimos tratando ese tema, ¿no? El de perder para ganar, el talento la palabra de los talentos. Si realmente estamos cumpliendo con todo esto, ¿no? Porque toda la Biblia se ha escrito para instruirnos, para corregirnos, ¿verdad? El título de ese tema es Una vida sin frutos, un video musical. Espero que le guste y sea de bendición para su vida. Vamos ya a este video. Me diste talentos en mis manos, semillas listas para sembrar, pero el miedo cerró mi alma y lo enterré sin confiar. El tiempo pasó en silencio y no quise arriesgar. Guardé lo que tú me diste sin hacerlo multiplicar. Una vida sin fruto, una vida sin dar, es un campo vacío que no quiso sembrar. Una vida sin fruto no te quiere agradar. Señor, dame valor para poder multiplicar. Hoy despierto de mi letargo, ya no quiero esconder lo que pusiste en mis manos. Lo haré crecer y crecer. No quiero llegar con nada cuando tenga que rendir. Quiero oír de tus labios: buen siervo, supiste servir. Una vida sin fruto, una vida sin dar, es un campo vacío que no quiso sembrar. Una vida sin fruto no te quiere agradar. Señor, dame valor para
Una vida sin fruto, una vida sin dar, es un campo vacío que no quiso sembrar. Una vida sin fruto no te quiere agradar. Señor, dame valor para poder multiplicar. Para poder multiplicar. Qué hermoso tema, hermanos, que acabamos de escuchar. Una vida sin fruto. Hermoso, ¿no? Y yo creo, hermanos, que nuestra vida tiene que tener su fruto. Tenemos que producir fruto. Eso es importante porque el Señor un día nos va a pedir cuentas, ¿no? De todo aquello que nos dio. Dones, talentos. Bueno, no sea que pase como el de la parábola de los talentos, ¿no? Como el tercer hombre que lo escondió, que tenía miedo a perder, ¿no? Entonces, eso no es la situación, ¿verdad? Es un justificativo, ¿no? Para no hacer lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora, hermanos, como modo de preámbulo, las reflexiones que nos manda el pastor Sinali. José Luis Sinali, este pastor que siempre nos envía pequeñas reflexiones de 2, 3 minutos, pero que tienen un significado profundo, ¿no? Un significado profundo que llena el alma. Y en esta oportunidad vamos a escuchar una reflexión que habla acerca de que no podemos cambiar el pasado, ¿no? El pasado ya fue, pero sí podemos direccionar el futuro. Así que quizás cuántas cosas que no hicimos y estamos en este momento como que diciendo, ¿y por qué no lo hice? Pero ya, eso quedó en el pasado. Tenemos que mirar, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Olvidándonos lo que queda atrás, en camino hacia adelante. O sea, miro hacia adelante. Vamos ya a esta meditación o reflexión que nos envía el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. ¿Alguna vez se ha arrepentido de algo que ha hecho? Supongo que sí. ¿Y si tuviera la oportunidad, cambiaría algunas cosas del pasado? Apuesto a que también diría que sí. Sin embargo, nadie tiene el poder para cambiar el pasado, pero sí para direccionar el futuro. Las decisiones que usted tome hoy determinarán su grado de éxito mañana. Las leyes que gobiernan la creación nos hablan a menudo del carácter del Creador. Si se quebranta una de esas leyes, el sufrimiento será la consecuencia. Intente plantar fuera de tiempo, su cosecha fracasará. Edifique sin fundamento, su casa se derrumbará. Camine sin abrigo en un día de viento polar, su salud se deteriorará. ¿Lo ve usted? No tenemos excusas. No podemos burlarnos de las leyes que rigen la naturaleza sin pagar las consecuencias. Algo parecido sucede en el plano ético y moral. Nunca menoscabe el poder de la fidelidad matrimonial, o el de la integridad en las relaciones, o el de la honestidad en los tratos comerciales, solo por nombrar algunos ejemplos. Recuerde, usted elige sus acciones, pero no tiene el poder de elegir las consecuencias de esas acciones. Podemos elegir pararnos en medio de la vía cuando un tren avanza velozmente hacia nosotros, pero no podemos decidir qué sucederá cuando el tren nos atropelle. Siempre seremos libres de escoger nuestras decisiones, pero sepa usted que junto con ellas vienen las consecuencias. Como dijo Stephen Covey, cuando uno recoge una punta del palo, también recoge la otra.
y como hay consecuencias que nunca quisiéramos sufrir, lo desafío hoy a hacer sus mejores elecciones. Jamás se arrepentirá de haber tomado una buena decisión. Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido. Qué hermosa reflexión, hermanos, ¿verdad? Un contenido realmente que nos ayuda, ¿no? Y nos hace pensar de que a veces hay personas que dicen, ¿no? El pasado fue bueno. El pasado, quisiera volver a ese pasado. No, no, no. Yo creo que lo que pasó tuvo sus pros y contras, cosas que quizás no hicimos o hicimos, pero hoy nos dirigimos hacia el futuro, hacia el futuro con Jesús. Él es el que va a abrir las puertas y el que nos va a dar sabiduría y entendimiento, ya que los días pasan, los años pasan, y ya cada que pasan los años, así como el sabio Salomón, cada año que pasaba, en la edad que tenía ya más mayor, empezó a reflexionar que todo lo que pasó era solamente vanidad, como en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Em, hermosa reflexión que nos envió, siempre nos envía el pastor José Luis Sinali. Y ahora voy a compartir con ustedes un tema que está ahí, usted tiene en la pantalla, ahora va a aparecer en la pantalla. Este tema es muy importante, hermano. Dice la concupiscencia, o sea, deseos internos hacia el pecado. Y el apóstol Pablo tuvo un problema en esta situación, ¿no? Y yo les voy a leer en la nueva traducción viviente, el texto Romanos 7, del 15 al 24. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo, una versión muy, muy linda, muy popular. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer el mal, lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y continúa Pablo diciendo, ¿no? He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Qué palabras de Pablo, ¿no? Tremendo el conflicto que tenía Pablo. El conflicto interno, en realidad. No era el externo. Era un conflicto interno. Porque él dice, no hago el bien que quiero hacer. Quiero hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Hay algo de mí que me hace hacer lo malo. Y aquí aparece una verdad incómoda, hermanos. El creyente genuino puede querer hacer el bien,
y aún así fallar. Y esto vemos que hay dos extremos peligrosos. El perfeccionismo espiritual y el otro contraparte, el libertinaje, ¿no? O sea, si yo quiero ser perfeccionista en lo espiritual, ¿qué pasa si fallo? Digo, no, no soy de Dios, fallé. Yo mismo me condeno. ¿Qué pasa con la otra parte, con el otro extremo? El libertinaje. A pecar no importa, total, Dios es bueno. Ahora, Pablo no está justificando el pecado, ¿no? En todo esto que leímos, no está justificando el pecado. Está revelando la lucha interna del hombre regenerado. El hombre que entregó su vida a Cristo. Que todavía está en esa lucha interna, como usted, como yo, que estamos constantemente cada día. Y Pablo presenta dos leyes en conflicto, dos fuerzas. La mente, o sea, nuestro hombre interior, y la ley del pecado, o sea, nuestros miembros externos, ¿no? La ley de la mente nos dice, ama a Dios. La ley de la mente quiere amar a Dios, desea obedecer, se deleita en la verdad, Este no es el hombre interior, ¿no? La ley de la mente. Y esto evidencia el nuevo nacimiento. Cuando uno entrega su vida a Cristo, pensamientos vienen a él. Tengo que amar a Dios, tengo que obedecer, tengo que leer su palabra, todas las cosas buenas, hermosas, ¿no? Pero hay otra fuerza, o sea, la ley del pecado en los miembros, ¿no? Que es una naturaleza caída, la tendencia hacia el mal, impulsos carnales, o sea, una lucha entre la naturaleza espiritual y la carnal. Porque hay una naturaleza humana, esa es la naturaleza que todavía no entregó su vida a Cristo. Pero en cuanto entregamos nuestra vida a Cristo, hay dos naturalezas en constante combate, en constante batalla. Lo espiritual y lo carnal. De esto está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Y la ley que Pablo descubre, cuando leímos el texto bíblico de Romanos 7, 15 al 24, que usted lo puede volver a leer, descubre Pablo que dice, hallo esta ley, dice. Si lo que quiero hacer, lo bueno, no lo hago, y lo malo hago, entonces descubro que hay una ley. El mal está en mí. Entonces, o sea, la conclusión, el mal está en mí todavía. No habla de una ley escrita, habla de un principio constante, hermano. Porque dice, siempre que quiero hacer el bien, aparece la resistencia interna, ¿no? El Señor dijo, ¿no? El espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. Por eso dijo el Señor, orad sin cesar. Ahora esto es clave, ¿no? No es ocasional, no es casual. Y esto es característica de la naturaleza caída, de la condición humana caída. Ahora, la esclavitud interior, como dijo Pablo, me llevó cautivo, dice, ¿no? El pecado me llevó cautivo. Y Pablo está usando un lenguaje de guerra, porque es una batalla, ¿no? Es una batalla entre lo espiritual y lo carnal, entre la nueva naturaleza y el viejo hombre. Una batalla que debemos de celebrar hasta nuestros últimos días. Y Pablo usa un lenguaje de guerra, ¿no? De rebeldía interna, de captura espiritual, de lucha constante. Esto no es nada superficial, hermanos, ¿eh? Es una guerra espiritual dentro del creyente que se
realiza en la mente, ¿no? Tremenda guerra, por eso tenemos que estar con el casco de la salvación, con toda la armadura de Dios. Porque cada día que nos levantamos, abrimos nuestros ojos, estamos en constante batalla. Y lo que me gusta de Pablo en esta carta, hermanos, es el grito honesto. Es el grito más honesto. Que dice, miserable de mí. Soy un pobre desgraciado, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Miserable de mí. Y él no dice cómo me libero. ¿Cómo me voy a liberar? No dice. El Señor dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién? Es como el Chapulín, como en la serie de Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y quién me librará de esto? Dice, ¿no? Yo, aparece. Ese yo es Jesucristo. Ese yo es Jesús de Nazaret, ¿no? Y por eso que la solución no es un método, ¿no? Una forma de, a ver, ¿cómo puedo salir de esto? 10 pasos para vencer el pecado. No. Acá no hay métodos. Es una persona. Por eso el apóstol Pablo reconoció y dijo, bueno, el que puede hacer todo esto es Jesucristo. Sin Él no puedo hacer nada. ¿Verdad? La verdad, hermanos queridos, esto de la lucha interna entre lo espiritual y lo carnal es una batalla de todos los días. Y no podemos ignorar, hermanos. No podemos ignorar. Por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que vestir cada mañana, ponernos la armadura de Dios. Porque no luchamos contra carne y sangre, no contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, ¿no? Que quieren hacernos caer de la gracia. Y esto no nos damos cuenta, porque a la final es algo espiritual, es algo interno. Podemos mostrar por fuera, por la fachada, que somos cristianos victoriosos, gozosos, pero por dentro, el pecado, ¿no? Tremendo, hermano. Hacemos una breve pausa musical. No se separe de la pantalla porque después de este tema musical vamos a continuar con este tema realmente que tenemos que saber, ¿no? ¿Por qué viene esto? ¿Cuáles son cuál es no solamente el problema, sino que cuál es la salida a esto? Vamos a continuar después de este tema musical. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, y aquello que odio vuelve a mí. Hay una lucha dentro de mi alma que me hace caer y resistir. Quiero agradarte con mi vida, caminar firme en tu verdad. Pero hay cadenas invisibles que quieren mi fe derribar. Siento dos voces dentro de mí, una me llama a obedecer y otra me arrastra al mismo abismo que tantas veces me hizo caer. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Mi mente anhela tu justicia, mi carne busca rebelión. Como un cautivo en dura guerra, clamo por tu liberación. Tu ley es santa y verdadera, tu luz me muestra lo que soy. Pero en tu gracia yo esperanza, cuando a tus pies rendido estoy. No quiero vivir
Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero solo yo. Miserable de mí sin tu gracia. ¿Quién me librará, Señor? Pero levanto mis manos al cielo y en Cristo encuentro salvación. Porque tu sangre rompe cadenas y da victoria al corazón. Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi libertador, mi redentor. Ya no vivo preso del pecado, soy libre por tu gran amor. Aunque la lucha siga en mi vida, tu espíritu me sostendrá. Y cada día en tu presencia mi alma fuerte vencerá. Lo bueno que quiero hacer hoy lo haré. Porque tu fuerza vive en mí. Ya no soy esclavo del pecado. Tu gracia reina sobre mí. Lo bueno que quiero hacer hoy lo haré. En tu poder caminaré. Porque en la cruz hay victoria. Y en tu verdad perseveraré. Hermoso tema que acabamos de escuchar, que titula, le puse el título de Miserable de mí. ¿Qué le parece? Puede compartir este tema, descárguelo, comparta con sus hermanos, comparta con sus familiares, porque son temas muy lindos y que realmente hablan también acerca de lo que estuvimos hablando, de lo que estamos hablando, este tema de la lucha interna, ¿no? De querer hacer lo bueno y no poder hacerlo. Lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Qué pregunta, ¿no? Que Pablo tenía en su vida, ¿no? Y nosotros también muchas veces tenemos esta pregunta. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo bueno que yo quiero hacer esto no me nace hacerlo? Pero lo malo como que es automática, la desobediencia a todas las cosas. Y que también esto es de la naturaleza caída. El Señor tiene en su palabra, dice que todo ser humano nace con la tendencia a hacer lo malo. Porque no hay una escuela para ser malo. Es una naturaleza, de la naturaleza caída del ser humano. Pero sí hay una escuela para aprender a ser bueno y a obedecer lo que Dios nos manda. ¿Cierto? Em, el tema muy hermoso. El tema está para mucho, ¿no? Para seguir hablando de esto, de las dos naturalezas que hay en nosotros, la naturaleza espiritual y la carnal, están en constante batalla, ¿no? Y eh, ¿cómo podemos aplicar para nuestros días? ¿Cuál es el creyente, cómo puede ver esto, ¿no? Porque también hay una vida digital, las redes, ¿no? Todo lo que las redes bombardean en cuanto a todo lo malo. Hay más malo que bueno, ¿no? Son instrumentos de Satanás todas contados programas, contados reels o videos que suben a las redes sociales. Son realmente de edificación porque están hechas por pastores, por congregaciones que quieren que se puedan aprender más de la palabra, todo esto, pero normalmente el gran porcentaje es algo que realmente está tendiendo a lo malo, ¿no? Muy tendencioso. Ahora, el creyente vive una vida doble, ¿no? Porque el creyente ama a Dios, sí, lo ha confesado muchas veces, escucha las palabras, las prédicas. Creo que hoy en día las prédicas ahora en vez de pan son piedras, ¿no? Porque la verdad
no sé de qué hablan, no hay una prédica expositiva, no hay una prédica que realmente haga el efecto de cambiar a la persona, ¿no? Ora, muchos oran, escuchamos orar en las congregaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa en lo secreto? ¿Qué pasa en lo secreto? En lo secreto se mira contenido indebido, ¿no? Porque hoy en día ya no hay ningún obstáculo, ¿no? Hay así muy libremente, se miran contenidos indebidos y esto da lugar a pensamientos impuros y, y por eso a veces no queremos hacerlo, pero lo hacemos y volvemos a lo que Pablo decía, ¿no? Lo bueno que quiero hacer no lo hago. O sea, esa batalla realmente que se lucha internamente, que nos va minando, nos va desgastando. Por eso el ser cristiano realmente es de valientes. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, ¿verdad? Otra de las cosas es la lucha con el carácter, ¿no? El carácter que yo tengo como cristiano tendría que tener el fruto del Espíritu en mi vida, pero eh, en el caso del cristiano su lucha de querer ser paciente, quiero ser paciente, Señor, quiero amar, quiero perdonar. Eso le pide, ¿no? Pero a veces reaccionamos con enojo, con orgullo, ¿no? Con palabras hirientes. O sea, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y después decimos, ¿no? Ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué lo hice? Pero Pablo, esto ya explicó hace siglos, el pecado oculto. Ahí está. Lo explicó eso, diciéndoles, sabes lo correcto, enseñas a otros, pero ocultas prácticas incorrectas. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y esto genera una culpa interna constante, ¿no? Esto es grave porque vivimos en constante culpa. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no debía hacer? Ese es el trabajo del enemigo. Y todo empieza en la mente. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo no tenemos la mente de Cristo? Llenándonos, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo que está en nosotros. Viviendo una vida espiritual. Con la lectura de la palabra, con la meditación, con el devocional personal, con estar empapados, o sea, el apóstol Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Vivir una vida llena del Espíritu Santo. Esto va a hacer que el enemigo no tenga parte ni arte, no va a haber la carne va a estar sujeta al Espíritu, ¿cierto? Entonces la culpa interna es algo que realmente es perjudicial para nuestro crecimiento, ¿no? Vivimos siempre con una culpa interna. Otra de las cosas que hay cristianos religiosos que practican religión, sin victoria, ¿eh? Va a la iglesia, conoce la Biblia, estudia en instituto, sirve, pero no tiene la libertad interior. Es como aquel preso que está en la cárcel. Pero hay presos que están en la cárcel que están libres. Pero hay personas que están libres y están presas en el pecado, ¿no? No tiene libertad interior.
Pero qué bueno, ¿no? Que Pablo pudo encontrar la solución. Las preguntas, la misericordia, habló de tal manera que dijo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y el segundo, y seguido de esto, ya nos da la salida a este problema, el capítulo 8. Porque muchos viven en el capítulo 7, ¿eh? Muchos viven en el capítulo 7 y no quieren entrar al capítulo 8. Entonces, se vive en constante condenación, en constante pregunta. Miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de la esclavitud del pecado? Y nadie la salida. Romanos 8. Por tanto, dice, por lo tanto, mire usted, no, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ahí está, hermano. Jesucristo es la salida. Jesucristo. Hoy en día hay personas que están cansadas, ¿no? No de pecar, sino de luchar sin victoria. Como cuando uno decide hacer una dieta, ¿no? Un día, 2 días, una semana, a la semana siguiente ¡tic!, se le va porque se come, se ve tentado su lucha interna, ¿no? De querer comer eso que no le hace bien. Sabe que eso le hace mal, pero su deseo es no, pero después lo hace. Entonces, hay personas que quieren no pecar, sino se sienten que su vida no tiene victoria ante el pecado, ante la tentación. Se comprometieron 1000 veces cambiar. Lloraron, oraron, intentaron, como les dije, ¿no? De la dieta, por un ejemplo. Pero siempre vuelven al mismo lugar. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, esto es lo que te pasa. No es que estás loco, sino hay una guerra espiritual. Cada día hay una guerra espiritual. Estás en guerra. Así como los países de hoy en día que están en guerra. Irán, eh, otros países en el Medio Oriente, Israel, eh, Rusia, Ucrania. Están en guerra. Pero no estás solo. No estás solo. Lo dijo muy claramente el capítulo 8, ¿no? Donde dice, porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado, el poder del Espíritu Santo. Los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Capítulo 8, verso 2. ¿Ah? O sea, no estás solo. Estás completo con el Espíritu Santo. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo. Y sobre todo, no necesitas más fuerza, más esfuerzo por cumplir, por no pecar, por estar. No, no, no. Necesitas rendición. Decirle, Señor, no puedo solo. No, no puedo yo. Tú en mí. Para que pueda vencer esta tentación, esta lucha interna que hay en mí. Porque no vivimos una vida de gozo, una vida victoriosa. Una vida de pecado, el acusador que se aprovecha de esto y nos acusa en todo momento, ¿no? Que nos muestra nuestro pecado. Él nos llama por nuestro pecado.
adúltero, fornicario, mentiroso, orgulloso. Pero hay alguien que nos llama por nuestro nombre, de nuestro Padre Dios, porque somos hijos de Dios. Vamos a tener luchas. En el mundo tendréis aflicciones, decía el Señor. Y no solamente las aflicciones en cuanto a lo exterior, ¿no? Internamente. Pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. El Señor fue tentado en todo, pero venció con la palabra. Por eso es importante, hermanos, ya que estamos en esto, les invito a poder también entrar a nuestro canal de YouTube. Ahí tiene usted el QR. Para entrar a nuestro canal y descargar o ver, compartir los estudios bíblicos Vida Nueva Online. Estamos en el capítulo 10 del libro de los Salmos. Es importante, hermano. Es importante que tengamos el respaldo de la palabra en nuestra vida para poder, con esa espada del Espíritu, es la palabra, poder atacar al enemigo. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. No hay otra manera. Nuestra lucha va a continuar toda la vida hasta que cerremos nuestros ojos, hasta que partamos con el Señor. Por eso Pablo dijo, no, he terminado la carrera, he guardado la fe. No, él terminó esa carrera. Fue el mismo que dijo, miserable de mí, en ese capítulo 7 de Romanos. ¿Quién podrá librarme del pecado? Y él mismo escribió en el capítulo 8. ¿No? Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahí está. Así que, hermano, querido, hermana, Iglesia del Señor, este tema exclusivamente para los que han entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Porque tenemos luchas constantes. No porque hemos aceptado a Cristo ya no vamos a tener problemas, se nos acabaron. No, por el contrario. Ahí empieza realmente a nosotros ser probados si realmente somos dignos de llevar el nombre de cristianos. Así que, hermanos, sigamos batallando, sigamos en esta guerra espiritual que tenemos y ya tenemos la solución, ¿no? Capítulo 8 de Romanos, los primeros versículos. Y tenemos la solución, la promesa, la seguridad que con Cristo ya estamos más que victoriosos. Bueno, continuamos con el programa y vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Quiero presentarles los programas que estamos emitiendo durante la semana, algunos con alguna periodicidad, ¿no? O sea, con algún intervalo, algunos que lo hacemos cada semana, otros que lo hacemos cada mes, como en el caso del resumen mensual de noticias cristianas. También tenemos el flash de noticias, otros programas que estamos incorporando, como ¿cómo se llama este programa que hemos incorporado recién? Al otro lado de la línea, el podcast de la semana. Bueno, ya usted va a conocer los programas que emitimos. Vamos ya al intervalo de publicidad. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí.
Gracias a Dios que podemos emitir estos programas, hermanos, y no por competir con otros programas en las redes sociales, ¿no? Porque hay muy pocos programas realmente cristianos, ¿no? Que podamos ver para poder sacar algo, ¿no? De bendición de esos programas. Muy pocos. Normalmente todo está secularizado y, y más hay cosas, ¿no? Para personas que no son creyentes. Entonces, nuestra función, nuestro propósito es llegar a Cristo, llegar a las personas con este mensaje de salvación. Presentar a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida. Los tiempos están cerca. Ya el Señor, ya todas las señales se han cumplido. Quedan algunas pequeñas cosas más y yo creo que el Señor no va a pasar esta generación hasta que podamos ver la venida del Señor. Si antes, por supuesto, no partimos, ¿verdad? Am, Vamos a ahora escuchar un diálogo que pertenece al podcast de la semana. En esta semana tenemos el tema del Evangelio de ir al cielo, así como hay el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Que realmente es otro Evangelio. Acá vamos a ver de qué se trata esto del Evangelio de ir al cielo. Las personas dialogan acerca de este tema y saquemos conclusiones, ¿no? Para ver si realmente está correcto, si esto es real o qué tenemos que corregir. Vamos ya al podcast de la semana. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este encuentro. Hoy vamos a charlar sobre un mensaje que nos invita a ver el Evangelio con otros ojos, en especial la idea de que el Evangelio no se trata simplemente de ir al cielo. Sí, es fascinante, ¿no? Se usa esa parábola de los caballeros de la mesa cuadrada para ilustrar que no se trata de aprobar un examen doctrinal, sino de vivir en el amor de Dios. Exacto. Es como si se dijera, o sea, que cruzar un puente no depende de respuestas correctas sobre rituales, Ya. sino de la calidad de la vida que llevamos en el corazón. Ujú. Sí, y se hace énfasis en que la vida eterna no es algo que se alcance después de la muerte, sino una relación continua con Dios en nuestra existencia cotidiana. Exactamente. Me gusta esto de que la vida eterna ya empieza aquí, como cuando sientes a Dios en el trabajo o en las pequeñas rutinas. ¿Tú qué opinas? Pues es casi revolucionario, ya que se redefine la idea de conocer a Dios, que en Juan 17:3 se habla como una experiencia vivencial, no solo un conocimiento intelectual. Sí, ya. Interesante, porque se diferencia entre conocer algo por descripción y conocerlo por experiencia directa. Entonces, en lugar de ver la salvación como un boleto para el cielo, se mira como una transformación interna. Exacto. Y se subraya que toda la charada del examen doctrinal, como preguntas sobre el bautismo o hablar en lenguas, es una especie de parodia que critica la confusión y la diversidad de prácticas religiosas, resaltando la Ujú. verdadera esencia, que es amar. Totalmente. Y es curioso cómo se usan esas preguntas irónicas para exponer la corrupción del mensaje. Se cuestiona, por ejemplo, que en el cielo no habrá pruebas doctrinales, sino que la clave es tener vida en el corazón. Sí, es como decir, oye, no te puedes guiar solamente por rituales o prácticas materiales.
sino que la salvación es una experiencia profunda con Jesús, y eso se vive aquí ahora. Correcto. Y también se critica esa imagen de que el Evangelio es solo un medio para evitar el infierno, lo que a menudo se traduce en predicar con miedo. Exacto, y a mí me parece que esa predicación del miedo se contrapone a la gracia genuina que transforma y llama a la Sí, acción, a ser agentes activos del reino. sí, ahí es donde entra en juego la idea de que el Evangelio, según Jesús, es sobre el reino de Dios que ya está presente. ¿No te impresiona esta perspectiva? Definitivamente es como una invitación a vivir el discipulado de forma auténtica, a seguir a Jesús día a día en medio de la vida terrenal, sin esperar pasivamente a una transformación post-mortem. Exacto. Y es que, si yo lo pienso, el discipulado se convierte en una solución a problemas reales, como la injusticia, el miedo y hasta las enfermedades del alma. ¿No crees? Sí, y se presenta la idea de los 3 círculos de acción. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Es un llamado no a ser simples miembros, sino a ser discípulos Ya. comprometidos con una transformación genuina. Aunque, por otro lado, me pregunto, ¿no crees que a veces esa crítica a la gracia barata puede ser interpretada de forma rígida? Es como, ¿no se corre el riesgo de caer en una postura elitista? Es un buen punto, pero la crítica está dirigida a la comercialización y a la corrupción del Evangelio, no a la gracia en Ujú. sí. Se trata, de no reducir la salvación a oraciones mágicas o a un simple trámite. Sí, tiene sentido. La salvación en este mensaje es una transformación que implica una relación profunda con Dios. Y no se trata de acumular méritos para comprar el acceso al reino de Dios. Exacto, y se utiliza la analogía de un puente con preguntas para caricaturizar ese sistema de crédito espiritual que reduce todo a un examen. Es una Ya, crítica mordaz. me gusta esa imagen, es bastante visual. Además, se menciona que en el cielo no habrá esos exámenes, sino una presencia constante de Dios que nos transforma por dentro en cada momento. Sí, y al mencionar que el cuerpo muere, pero la vida eterna es una calidad espiritual, se subraya que la verdadera vida es algo que se experimenta a diario, en los pequeños actos de amor y reconciliación. Y ese enfoque, además, contrasta con las profecías apocalípticas que muchos recordamos de la niñez y juventud, donde el temor al fin y al anticristo ocupaba mucho espacio. ¿No crees? Sí, exactamente, y se critica esas falsas profecías y ese miedo infundado que deformó el mensaje del Evangelio. Ujú. Se invita a ver la salvación no como una escapatoria, sino como un camino de libertad y amor activo. Eso me lleva a pensar en cómo se denuncia la imagen pública de muchos evangélicos, que a veces son vistos como moralistas y excluyentes. ¿No es un tema muy relevante? Definitivamente, y se hace un llamado a dejar atrás ese etiquetado, a ser discípulos en el verdadero sentido, no simplemente portadores de una identidad Ya. vacía. La misión es transformar, no solo acumular apariencias. Exacto. Y se resalta que ser discípulo implica un compromiso diario y la renuncia a ciertos excesos, en favor de vivir bajo la voluntad de Dios, lo que a su vez ofrece justicia, paz y gozo. Sí, es como cada acción de reconciliación, de ayudar al prójimo, se convierte en una manifestación de ese reino presente. Y eso es Ujú. muy motivador. Además, se habla del llamado final a comprometernos con el reino de Dios, a ser luz en medio de tiempos difíciles, mostrando que mientras haya un remanente fiel, siempre habrá gracia y esperanza. Exacto, y ese llamado es contra el miedo, porque predicar por temor no genera amor Sí, verdadero. La verdadera invitación es al amor, a la transformación y a una vida plena con Dios. un aspecto que me llama mucho la atención es cómo se redefine el concepto de reino. No se trata de riquezas o privilegios, sino de vivir bajo la voluntad divina, incluso en la adversidad. Sí, y se utiliza una definición casi revolucionaria. Cada persona tiene su reino personal, y el verdadero reino de Dios se manifiesta en justicia y paz. Ujú. ¿No es eso lo que todos anhelamos en un mundo lleno de caos? Claro, y es interesante ver cómo se pone en contraste la realidad terrenal, con toda su fragmentación, sufrimiento y pérdida,
con la promesa de una presencia divina que nos consuela y fortalece. ¿Te parece inspirador? Sí, absolutamente. Es como decir que aunque lo terrenal esté lleno de dolor, la fe nos ofrece una esperanza activa, un refugio en la presencia del Espíritu Santo que nos anima a seguir adelante. Y en ese sentido, la idea es que, en lugar de ver la fe como un mero boleto para escapar, se debe cultivar un estilo de vida transformado. La vida eterna se manifiesta aquí, en cada acto de amor y servicio. Sí, o sea, no se trata de mudarse al cielo, sino de traer el cielo a nuestra realidad cotidiana, construyendo un ambiente de Ya. amor, perdón y compasión. Es un llamado a vivir el Evangelio en plenitud. Aunque, me gustaría señalar que en algunos casos, esa transformación se ve comprometida por la tendencia a simplificar el mensaje, reduciéndolo a frases hechas que no invitan a un cambio interno profundo. Tienes razón, es un punto importante. La crítica hacia la gracia barata no es para descartar la gracia, sino para señalar que el Evangelio auténtico implica una profunda transformación personal, no un simple ritual. Exacto, y ese cambio es continuo, se vive día a día, como cuando uno se enfrenta a la injusticia o a la soledad, y en esos momentos se siente la presencia de Dios consolando y guiando. Así es, y ese es el verdadero mensaje. Vivir la vida eterna ahora, no como un destino lejano, sino como una realidad presente en cada acto, en cada decisión, en cada gesto de amor hacia los demás. Ujú. En resumen, se trata de abandonar la visión reduccionista de la salvación como un examen doctrinal y aceptar que el Evangelio es una invitación a una transformación interior, a un discipulado auténtico que impacta el aquí y el ahora. Exacto, y con ello se nos convoca a ser agentes activos del reino de Dios, a mostrar que la vida eterna se vive en la práctica del amor, la justicia y la paz, en vez de ser una mera expectativa postmortal. Realmente es un mensaje profundo que invita a replantear nuestras prioridades y a vivir de forma transformadora en cada aspecto de la vida. ¿No te parece? Sin duda, y es una llamada a salir del refugio del miedo, abrazar una fe vivencial y comprometerse a llevar la esperanza divina a cada rincón de nuestro mundo. Ujú. Bien dicho. Espero que este enfoque nos inspire a ver el Evangelio como el camino a una vida plena aquí y ahora, en lugar de solo ser un billete al cielo. Así es, y queda el reto de vivir auténticamente esa transformación, poniendo en práctica el amor, la reconciliación y la justicia en nuestro día a día. Y con esa reflexión cerramos este encuentro, recordándonos que la vida eterna es un estilo de vivir que nos conecta con lo divino en cada momento. Exacto, que nos motive a ser discípulos comprometidos, a extender el reino de Dios aquí en la tierra y a transformar tanto nuestro entorno como nuestro interior. Hasta la próxima. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, habiendo escuchado ese diálogo entre las dos personas hablando acerca del Evangelio de ir al cielo, ¿no? El hecho de ser genuinos, de cumplir lo que el Señor nos ha mandado a hacer mientras estamos acá en la tierra, porque muchos solamente pensamos ya en irnos allá y allá no vamos a tener, como dice, no habrá más llanto, dolor, enfermedad. Y no, acá realmente tenemos que vivir ese reino de los cielos, con problemas, con dificultades, pero seguramente que todo eso un día va a ser recompensado. Tenemos que llegar a muchas personas para presentarles, porque es como cuando... Bienvenidos a el podcast de la semana, un espacio de reflexión. Perdón, cuando Noé hizo el arca en el tiempo de cuando iba a venir el diluvio, él habló a todas las personas. Él les habló, él les dijo que
tenían que arrepentirse. Bueno, hoy en día ese evangelio que necesitamos nosotros es de poder exponer a todas las personas, mostrarles realmente cuál es el camino, la verdad y la vida, y a través de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, nuestro testimonio, ¿verdad? Es importante, ya que no solamente son palabras, sino también son hechos. Vamos a ir a otro sector del programa Un Encuentro con Jesús. Y esto es el sector del programita que hemos hecho, Tu Palabra es Verdad. Esta parte son testimonios, o sea, son, reflexiones cortas de temas, realmente historias que son reflejadas para después volcarlas a una reflexión espiritual, ¿no? Esto ya estamos publicando muy por separado en Spotify, en TikTok, en Facebook. Lo vamos publicando todo aquello que vamos realizando, que son de ayuda importante en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Vamos ya a Tu Palabra es Verdad, y en esta oportunidad vamos a escuchar y ver el tema del respeto. El respeto que últimamente realmente se perdió, ¿no? Hacia las personas, pensamos que como cristianos tenemos que mirar por arriba, ¿no? Por los hombros a las personas. No, por el contrario. Tenemos que mirar a cada persona, a los demás con dignidad, sabiendo también que son en algunos casos criaturas de Dios y en otros casos son hijos de Dios. Vamos ya a este tema del respeto en Tu Palabra es Verdad. Tu Palabra es Verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Con ustedes, Rodolfo Vargas. Tu amor fue más allá. En una escuela rural llegó un nuevo maestro, don Julián. Era mayor de edad, de andar lento y mirada serena. Los alumnos, al verlo tan sencillo y callado, comenzaron a burlarse. Imitaban su forma de hablar, se reían de su ropa antigua y no prestaban atención en clase. Un día un inspector del Ministerio de Educación visitó la escuela. Observó cómo los estudiantes ignoraban al maestro. Al terminar la jornada, los reunió y les dijo: ¿saben quién es el señor Julián? Fue el director general de esta región. Tiene 40 años de experiencia. Él diseñó muchos de los libros que ustedes usan hoy. Podría estar jubilado, pero pidió volver para enseñar humildemente en esta escuela. Los alumnos bajaron la cabeza, algunos tenían lágrimas en los ojos. Al día siguiente, todos estaban sentados en silencio, con sus cuadernos listos y respeto en el corazón. El respeto no depende de que si alguien nos parece importante, sino de conocer el valor de cada persona. La Biblia dice, en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El respeto es la base del amor, del orden y de toda buena relación. Sin respeto no hay verdadero crecimiento. Respetar no es mirar hacia arriba, es mirar a los demás con dignidad, sin importar quiénes sean. Que Dios te bendiga.
Si este mensaje Ahí está, ¿no? Lo que significa el respeto. No es mirar a los demás desde arriba, es mirar a los demás con dignidad. Y tenemos que empezar, porque estas virtudes se están perdiendo hoy en día en esta generación, ¿no? La generación está desapareciendo del por favor, gracias, perdón, el respeto, honra. Esto se está perdiendo. Es una lástima, pero estamos en los últimos tiempos quizás, por eso estas cosas están deteriorándose día tras día. Y continuando con el programa Un Encuentro con Jesús, ahora vamos a ir a la sección La Palabra Ilustrada para el Corazón. Otro de los problemas que vamos a ver en este sector es el problema del chisme, ¿no? Que está realmente por las redes sociales al orden del día. Programas de chismografía en Argentina, donde yo estoy acá. Increíble. Se hablan de todos. No se tiene ni respeto, no se salva ni el presidente. Tendríamos que respetarlo, ¿verdad? Porque fue impuesto por Dios. Es así. El chisme es un veneno. Realmente, no que es el veneno que te va a matar. Y esto de las redes sociales debemos de ser realmente tener cuidado cómo manejamos las redes sociales. Vamos ya a este sector cerca de la palabra ilustrada para el corazón, el título, El veneno del chisme. A ver, pensemos en esto. ¿Quién no ha sentido alguna vez el golpe de un rumor, de un comentario malintencionado en redes? Es algo tan de nuestro tiempo, tan moderno, pero sus raíces son increíblemente antiguas. Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a analizar la toxicidad digital, pero desde una perspectiva teológica, basándonos en un análisis de Rodolfo Vargas. Vamos a intentar entender por qué las palabras en Internet a veces se sienten como un verdadero veneno. El análisis arranca con esta imagen que es, wow, potentísima, el veneno. Es que piénsenlo un segundo, algo que se esparce rapidísimo, muchas veces en silencio, y que va infectando todo lo que toca. Es, la verdad, una descripción perfecta de cómo la desinformación y los ataques personales se mueven hoy en el mundo digital. Así que esa idea, la del veneno, va a ser nuestra guía. Ok, pero ¿de qué está hecho exactamente este veneno digital? Para entenderlo, el análisis nos propone un viaje muy atrás en el tiempo. Y es que resulta que este caos que vemos en nuestras pantallas, pues no es tan nuevo como parece. Es más bien la versión digital de un problema muy pero que muy antiguo. Y aquí está el concepto central, calumnia. Ojo, que no es solo mentir y ya. Es atacar la reputación de alguien con malicia, con la intención de hacer daño. Pero lo más revelador, sin duda, es de dónde viene la palabra. Su raíz griega, diabolos, no solo significa calumniador, es la misma palabra que se usa para referirse al diablo. Eso nos da una idea bastante clara de la gravedad que se le daba a este acto. Y bueno, ahora el análisis nos presenta una diferencia sutil pero importante. Solemos usar calumnia y difamación como si fueran lo mismo, pero técnicamente no lo son. La calumnia es específicamente acusar a alguien de un crimen falso. La difamación, en cambio, es un término más amplio. Es cualquier mentira que dañe una reputación. Digamos que toda calumnia es una difamación, pero no al revés. Esta pequeña diferencia tiene implicaciones teológicas y hasta legales muy serias. Y claro, todo esto se conecta con un pilar de la ética occidental, el mandamiento de no darás falso testimonio. Entonces lo que vemos en línea, estos linchamientos digitales, no son simplemente mala onda o mala educación. Desde esta perspectiva, es la violación de una regla moral fundamental que lleva siglos entre nosotros. Y esto no se quedaba en la teoría, para nada. Figuras históricas de peso como Juan Calvino se lo tomaban muy en serio. Para ellos, la calumnia no solo hería a una persona,
sino que era como un ácido que disolvía la confianza que mantenía unida a toda la comunidad. Era básicamente un ataque contra el tejido social. Muy bien, ahora, agarremos este problema tan antiguo y traigámoslo de vuelta a nuestro mundo. ¿Qué pasa cuando le das a un pecado milenario las herramientas del siglo XXI? Pues como vamos a ver, la tecnología no inventó el veneno, pero vaya que construyó el amplificador perfecto para esparcirlo. El análisis identifica lo que llama una tormenta perfecta en las redes sociales. A ver, son 3 factores clave. 1, la inmediatez. Reaccionamos con las tripas antes de pensar. 2, el alcance global. Una mentira puede estar del otro lado del mundo en minutos. Y 3, el anonimato relativo. Es mucho más fácil ser cruel cuando te escondes detrás de una pantalla. Estos 3 elementos juntos, son un cóctel explosivo. El resultado de toda esta dinámica es lo que el análisis describe como una cultura de fiscales autojustificados. ¿Les suena? Es esa tendencia que tenemos de convertirnos en juez, jurado y verdugo en línea, dictando sentencias públicas sin siquiera escuchar a todas las partes. Y en ese proceso, según el texto, lo que se pierde es algo fundamental, la idea de la gracia, la posibilidad del perdón, la segunda oportunidad. Hasta ahora hemos hablado de conceptos de historia, pero, a fin de cuentas, ¿cuál es el costo real de todo esto? ¿Qué pasa cuando las palabras se convierten en armas? La siguiente parte del análisis explora el daño tangible, el que se puede sentir, tanto a nivel personal como en la sociedad. Este veneno digital impacta en 3 direcciones principales. Primero, y es lo más obvio, golpea al individuo, a la víctima directa. Segundo, fractura a la comunidad porque siembra desconfianza y división. Y tercero, desde la perspectiva de la fuente, daña el testimonio público, es decir, erosiona la credibilidad de las comunidades de fe frente al resto de la sociedad. Y las consecuencias son devastadoras. No estamos hablando de sentimientos heridos y ya. Estamos hablando de reputaciones arruinadas que pueden provocar crisis de salud mental muy, muy serias, como ansiedad o depresión. Y a nivel de grupo, hablamos de comunidades enteras rotas por el conflicto. El daño es real, es profundo y muchas veces es permanente. Pero bueno, después de un diagnóstico tan duro, el análisis no nos deja ahí, con el problema. Afortunadamente también propone un antídoto. Así que ahora vamos a explorar ese camino hacia la restauración, una serie de soluciones que buscan sanar el daño digital. La solución que se propone es un proceso de 4 pasos. Y fíjense en cómo avanza, es muy lógico. Empieza por lo personal, el arrepentimiento y la restauración. Luego pasa a la práctica del día a día, a tener sabiduría en cómo nos comunicamos. Y finalmente se expande a lo comunitario y espiritual, reconociendo que cambiar estos hábitos en línea requiere apoyo y una motivación que vaya más allá de nosotros mismos. Y aquí el análisis nos da una herramienta súper práctica, que la verdad es oro puro. La llaman la regla de las 24 horas. La idea no puede ser más simple. Si algo que ves en línea te hace hervir la sangre y quieres responder ya, espera un día. Esa pausa, ese pequeño espacio, puede ser la diferencia entre echarle más gasolina al fuego o empezar una conversación constructiva. Esta tabla final me parece que es un resumen excelente de todo. Lo más poderoso es cómo para cada acción destructiva, como la calumnia, la mentira o el chisme, no solo se identifica el daño que causa, sino que se ofrece una acción constructiva para contrarrestarla. Arrepentimiento, integridad, amor. La idea no es solo dejar de hacer lo malo, sino empezar activamente a hacer lo bueno. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de la teología y nos toca a todos. En este mundo saturado de palabras, donde opinar es gratis, es instantáneo, ¿cómo le hacemos para devolverle el valor a lo que decimos? ¿Cómo podemos usar nuestras palabras para construir en lugar de para destruir? Es, sin duda, una reflexión muy importante para nuestros tiempos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Qué cosa tan peligrosa, ¿no? Esto en la era digital, el chisme, la calumnia. Y que realmente, como decía la oradora, que esto no hay ningún control. Uno puede decir lo que sea por las redes sociales.
puede calumniar, puede mentir, puede difamar. Esto es muy grave, hermano. Es algo tremendo, por eso justamente la tecnología es usada para el mal. El enemigo está al frente de todo esto. Usemos la tecnología para bendecir. Usemos todas las redes sociales para bendecir, para mostrar el camino, la verdad, la vida, para proclamar a Jesucristo como la única salida de este mundo. Tengamos cuidado, porque podemos difamar. Y cuando difamamos a una persona, esto es como un reguero de pólvora, ¿no? Que se enteran todos y el daño ya está hecho. Lamentablemente, cuando yo navego por las redes sociales, veo mucha difamación, mucha mentira. Y lo hacen con tanta naturalidad y no les interesa nada. Si esa persona tiene familia, tiene hijos. Entonces es algo que, no sé, la verdad, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que saber usar las redes sociales. Todo lo que Dios ha permitido que tengamos hasta acá, esta era digital, lo podamos hacer de buena manera. Y con esto hemos concluido el programa Un Encuentro con Jesús. La verdad que ha sido un programa de mucha bendición, porque he elegido temas para compartir con ustedes que realmente no se habla mucho en las reuniones, en las congregaciones, pero necesitamos hablarlo, porque necesitamos despertar, ¿no? Para conocer las artimañas del enemigo. Detrás de qué está el enemigo. Así que comparta este video una vez que esto se suba a nuestro canal. Se puede activar, puede copiar el QR, escanear con su celular o tableta y esto le va a redireccionar a nuestra página, donde si usted es nuevo, suscríbase y active la campanita y esto nos va a ayudar para que nuestro programa siga expandiendo, extendiéndose y anunciando que el Señor viene y que el Señor es la única salida a todos nuestros problemas y dificultades que tenemos. Es nuestro Salvador y Señor. Así que lo espero la próxima semana con otro programa. Ore por mi vida, por mi salud, por el programa, para que podamos seguir difundiendo todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. Así que lo vemos la próxima semana con nuevos temas de importancia, ¿no? Y que va a ser de bendición y la música infaltable. Que Dios los bendiga y los espero en otra oportunidad. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.